Bueno, acá nos encontramos con el tercer ejercicio de estática. El eje S ejerce tres componentes de fuerza sobre el lado D. Encuentre la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. La fuerza F2 actúa dentro del octante mostrado. Bueno, según la gráfica mostrada tenemos tres fuerzas. Y nuevamente es conveniente trabajar este tipo de ejercicios en la forma vectorial de las fuerzas. ¿Por qué? Porque una de ellas, la fuerza F1, está en dirección del eje X, es decir, es paralela al vector de dirección Y. En cambio, la fuerza 2 y la fuerza 1 tenemos que calcular sus componentes tanto en X, tanto en Y y en Z, igual la fuerza F2. Pero la fuerza F2 en particular es un caso donde la tenemos en función de sus ángulos directores. Por ejemplo, el ángulo director en X que vale 60 grados, en Z que vale 60 grados y nos faltaría el ángulo director en Y, para lo cual simplemente hay que utilizar una de las propiedades ya vistas anteriormente en uno de los ejercicios resueltos. Entonces, nuestro primer trabajo es hallar las fuerzas. Vamos a colocar este negrito, hallar las fuerzas F1, F2 y F3 en forma vectorial. Perdón, acá en forma vectorial. Ok, entonces la fuerza F1 no tiene ningún tipo de problema porque vemos que solamente tiene un solo componente. Así, la fuerza F1, como está en función, como es paralela, perdón, al eje X, va a ser 400 newtons. Ahora, la fuerza F2 tiene dos ángulos cosenos directores, es decir, tiene su ángulo director de 60 grados en X, su ángulo director en Z de 60 grados. Por lo tanto, esta fuerza puede ser escrita de la siguiente manera: 300, que es la magnitud de la fuerza F2 por coseno de 60 respecto al eje X por coseno de beta en Y, que no hay, y coseno de 60 en Z. ¿Ok? Ahora, acá en el vídeo tenemos otra forma de cómo escribir una fuerza, que es cuando nos dan este tipo de relaciones 3, 4 y 5. Entonces es como si calculáramos los cosenos, pero en comparación de la magnitud de la fuerza. Es así que para la fuerza F3 tendríamos, como en X la fuerza F3 no tiene ningún componente, sería 0. Obviamente para esto ya sabemos que la magnitud vale 200 newtons. Bueno, acá no falta agregar los 200 newtons. En Y, como la parte positiva y la parte de la derecha sería menos 4 quintos, es decir, cantidad adyacente sobre la hipotenusa, 4 quintos por 200. Y en el eje Z, como está en la parte positiva, sería 3 quintos de 200. Y tenemos las tres fuerzas. Bien, ahora, en la fuerza 2 nos falta determinar el coseno de beta, para lo cual vamos a utilizar una pequeña propiedad donde nos dice que el coseno al cuadrado de 60 más coseno de beta al cuadrado más coseno de 60 al cuadrado nos debe de dar 1. Eso es por propiedad y simplemente aplicamos para calcular cuánto vale el coseno de beta. Entonces, la propiedad nos dice lo siguiente:
que el coseno de alfa cuadrado más coseno de beta cuadrado más coseno de gamma cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, de acuerdo a nuestro ejercicio, tendríamos lo siguiente: coseno de 60 al cuadrado más coseno de beta más coseno de 60 al cuadrado nos va a dar 1. Asimismo, se sabe que el coseno de 60 grados es un medio, es decir, 0.5. Sería 0.5 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Con lo cual tenemos que el coseno al cuadrado de beta nos da. El coseno de beta es raíz cuadrada de un medio. Esto sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces esto quiere decir que el ángulo beta vale 45 grados. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos las tres fuerzas, procedemos a hacer lo siguiente: aplicar la condición para obtener una fuerza resultante, que simplemente es sumar las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z. Ahora, bien, tenemos las tres fuerzas F1, F2 y F3. De la fuerza F2 nos falta calcular cuánto valen cada uno de los componentes en X, en Y y en Z. Entonces tendríamos lo siguiente: coseno de 60 vale 0.5, coseno de beta es raíz cuadrada de 2 sobre 2, eso sale 0.71, y coseno de 60 nuevamente, lo cual vale 0.5. Ahora bien, con dicha información de las tres fuerzas procedemos a hallar la fuerza. Bien, procedemos a calcular la fuerza resultante, pero ya sabemos que la componente en X de la fuerza resultante es la sumatoria de la fuerza F1, F2, F3 en su componente X. Del mismo modo, la componente de Y de la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de los componentes en Y de cada una de las fuerzas F1, F2 y F3, y también del mismo modo que la componente Z de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes Z de cada una de las fuerzas con las cuales vamos a trabajar, que sería F1, F2 y F3. Ahora bien, procedemos a hacer el cálculo de las resultantes en forma cartesiana, tanto para la componente en X, componente en Y y la componente en Z. Bueno, acá avancé un poco y lo estoy escribiendo de la siguiente manera. En la primera componente de F1, que según la parte gráfica vemos que son 400 en Y, es decir, en el eje X. En la F2 sería en esta fuerza 2, componente en X, tendríamos el coseno director era 60, coseno de 60 grados, que eso vale 0.5. Como la magnitud de la fuerza F2 es 300, sería 300 por 0.5, 150. Y como en la fuerza 3 no hay componente en X, vale 0. Sumando sale 550 newtons. De igual forma se trabaja para la componente Y de la resultante. Y tendríamos, en F1 no tenemos componente, 0. En F2 sería coseno director en Y, que nos salía coseno de 45, sale raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahora bien, eso hay que multiplicarlo por la magnitud de F2, que sería 300, lo cual nos sale 300 por 0.71, 213, más la componente en Y de la fuerza F3. Entonces habíamos determinado que era negativo, era negativo. ¿Por qué? Porque justamente la parte positiva del eje Y está hacia mi derecha y la parte negativa hacia la izquierda de la gráfica. Entonces sería
200 por 4 quintos, sería 200 entre 5 vale 40 por 4, 160. Entonces tendríamos 213 menos 160, lo cual saldría 53. Hay que corregir en esta parte de acá, 53 newtons, ¿ok? Hay que tener presente que todo está en función de newtons según las informaciones acá de la parte gráfica. De la misma manera se trabaja para la componente z de la resultante R. Entonces, en F1, componente en z vale 0. En F2 sería coseno de 60 grados, que vale un medio, por la magnitud de la fuerza, que vale 300, sería 150. Más la componente en z de F3, que sería 200 por 3 quintos, sería 200 entre 5, 40 por 3, 120. La suma de ellos sería 270. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos de esta forma, las agrupamos y la resultante nos quedaría de la siguiente. Ahora bien, el ejercicio no solamente nos pide encontrar la fuerza resultante, ¿ok? Sino que también nos pide hallar la magnitud, que acá tenemos, que vale 614.99, y sus ángulos directores, que básicamente va a estar en dividir cada uno de los componentes de la resultante R, es decir, 550, 53 y 270, entre su magnitud, que sería 614.99, y con ello procedemos a calcular los cosenos y posteriormente los ángulos directores. Teniendo en cuenta que la resultante es de la forma 550, 553 y 270 newtons, y su magnitud o norma es de 614.99, sus cosenos directores, y por lo tanto a partir de ellos se pueden calcular sus ángulos directores, simplemente es dividir cada uno de sus componentes entre su magnitud, como lo mencioné hace un momento. Así, de esta manera tendríamos lo siguiente. Ampliar un poco nada más y ya está. Entonces sería coseno de alfa, donde alfa va a ser su ángulo director, va a ser igual a 550 sobre su norma, 614.99. Coseno de beta, 53 sobre 614.99. Y coseno de gamma, 270 sobre 614.99. Entonces, para determinar los ángulos directores, simplemente aplicamos la función inversa de coseno. Entonces tenemos arco cosenos de 0.89, que es la división de 550 entre 614.99, que nos da 27.13 grados. Igual para el ángulo beta, arco coseno de la división de 53 entre 614.99, que nos da el ángulo de 84.84 grados. Y para hallar gamma, el ángulo director gamma sería 270 sobre 614.99, entonces sería arco coseno de 0.44, lo cual nos da 63.90 grados. Por lo tanto, hemos concluido el ejercicio, el cual consistía en hallar la resultante, su magnitud y sus ángulos directores. Gracias, nos veremos en otra oportunidad. Hasta ahí.